El 16 de abril de 2024 fue un día normal para todo México. María José era una joven estudiante de 17 años y no tenía idea de que ese día, mientras estaba tranquilamente en su casa, conocería el verdadero rostro de su amable vecino, Miguel Cortés Miranda. Desgraciadamente, este encuentro sería el último. Con su asesinato, María José abrió un caso que parecía no tener fin. María José solo fue la última víctima. Miguel Cortés Miranda, cuya casa fue registrada después de este incidente, estaría en la agenda nacional con más de una docena de asesinatos que había cometido antes de este. Los métodos que utilizaba con una mentalidad pervertida eran suficientes para aterrorizar al país. Con el asesinato de María José saldría a la luz la identidad que llevaba años ocultando sin que nadie se diera cuenta. Sería muy significativo que se le apodara el Dahmer mexicano tras las pruebas obtenidas en su casa. Antes de pasar a los detalles, no olvides suscribirte al canal Criminales Letales y activar las notificaciones para estar informado de los nuevos posts de forma inmediata y apoyar el canal. María José era una estudiante ilusionada de 17 años. El 16 de abril de 2024, despidió a su madre sin saber que ese día moriría. María se dirigió a su habitación, sin percatarse de la presencia de su asesino, que vigilaba su casa. Tras comprobar que María estaba sola en la casa, Miguel volvió a entrar en la casa en la que había entrado anteriormente para hacer un reconocimiento. María oyó ruidos procedentes de la puerta, pero antes de que pudiera salir de su habitación, se encontró con Miguel. Antes de que María se diera cuenta de lo que había pasado, Miguel la tiró sobre la cama y empezó a maltratarla. María intentó gritar todo lo que pudo para pedir ayuda, pero Miguel empezó a estrangularla con todas sus fuerzas. Intentó cortarle la respiración para que nadie pudiera oírla. Cuando María aumentó su resistencia por su vida, Miguel le puso una bolsa de plástico en la cabeza y la asfixió hasta inmovilizarla por completo. Antes de que Miguel pudiera salir de la casa, llegó la madre de María. El asesino recibió a su vecina en la puerta, pero antes de que se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, sintió como su cuerpo se debilitaba por los golpes de cuchillo. Tras atacar a la madre de María, Miguel huyó rápidamente de la casa. A pesar de las puñaladas, la mujer sintió curiosidad por el estado de su hija y consiguió llegar hasta su habitación. Al ver a su hija inmóvil, intentó hacer oír su voz a los vecinos gritando auxilio desde la ventana con sus últimas fuerzas. Al oír los gritos de auxilio, los vecinos acudieron inmediatamente a la casa. Al ver las heridas en el cuello, llamaron rápidamente a la policía y a una ambulancia. Cuando la policía llegó al lugar, la madre de María les dio información sobre el hombre. Afortunadamente, Miguel no llegó muy lejos. Había intentado esconderse arrojándose a un piso cercano. Tras la descripción de la madre de María, otros vecinos que habían visto al hombre dieron información y Miguel Miranda fue detenido en la misma hora. María no pudo salvarse a pesar de todas las intervenciones en el hospital. Su madre sobrevivió. María se despidió pronto del mundo, una joven cuyos sueños se habían truncado. Mientras Miguel era trasladado a la cárcel oriente de la Ciudad de México, fue fotografiado por los medios de comunicación con una sonrisa repugnante, como si no se diera cuenta de lo que había hecho. Cuando comenzó el registro del apartamento de Miguel, las pruebas encontradas por las autoridades revelaron que no se trataba de un simple asesino. Las autoridades no tardaron en darse cuenta de que habían atrapado a un nuevo asesino en serie que trabajaba según un sistema y un plan específicos. Sierras, manchas de sangre, teléfonos móviles, documentos de identidad de algunas mujeres fueron las primeras pruebas encontradas.
La más aterradora de estas pruebas fue el hallazgo de los cráneos de 5 personas. A medida que la información se difundía en los medios de comunicación, el miedo en la sociedad empezó a aumentar gradualmente. La gente le apodó el Jeffrey Dahmer mexicano. Miguel, que fue interrogado en los días siguientes, empezó a responder a las preguntas con una actitud poco arrepentida. Dijo que no quería hacer sufrir a María, sino matarla rápidamente. Explicó fríamente que tuvo que utilizar un cuchillo para eliminar a su madre, que apareció de repente porque estaba en estado de pánico, porque tenía que hacerlo para no dejar testigos presenciales. Después, como hacen casi todos los asesinos en serie, intentó recalcar que estaba justificado en sus crímenes mencionando que su familia le trataba mal. Afirmó que su padre nunca le quiso y que siempre se preocupó por su hermana. Incluso fue más allá y añadió que fue objeto de abusos sexuales por parte de su padre. Pero estas acusaciones no fueron confirmadas por ningún miembro de la familia. Dado que su padre falleció en 2021, esta información no expresaba ninguna realidad. Dijo que esconderse tras estas acusaciones le llevó a desarrollar un odio hacia las mujeres. Tanto su familia como los amigos que lo conocieron aún no pueden creer que él pudiera ser el asesino de Iztacalco, porque todos coinciden en que tenía una personalidad muy tranquila y no tenía la adrenalina necesaria para hacer lo que hizo. ¿Será que Miguel tenía una doble personalidad que lograba ocultar muy bien su verdadera identidad con su conducta tranquila hacia quienes lo conocían? Miguel Cortés. Miranda nació el 25 de octubre de 1984 en Gustavo Amadero, Ciudad de México. Miguel estudió para ser químico bacteriólogo parasitólogo y su hermana Claudia se convirtió en química farmacéutica. Su padre era muy exigente a la hora de estudiar. Tanto Miguel como su hermana eran muy estudiosos y esto enorgullecía mucho a su familia, pero no todo era tan bueno como se esperaba, ya que Miguel comenzó a mostrar comportamientos extraños. A veces lanzaba ácido a los animales con los que se divertía. Cuando Miguel cumplió 21 años, empezó a trabajar en los laboratorios Ortí, una empresa que analiza agua y alimentos. Después de trabajar muchas horas en esta empresa analizando muestras de todo el país, Miguel decidió vivir solo y llevar una vida más independiente. Inmediatamente después de tomar esta decisión, se mudó al departamento en Iztalco, donde fue capturado. El desarrollo personal de Miguel, su dominio de 3 idiomas, sus viajes internacionales, sus altos conocimientos intelectuales y sus buenos ingresos le hicieron ganarse rápidamente la confianza de la gente que le rodeaba. Con su buena y tranquila capacidad de comunicación, Miguel era reconocido por quienes le conocían como digno de confianza y carismático. Este perfil nunca dio a los demás la impresión de que pudiera ser un delincuente. Callado y tímido con las mujeres, Miguel siempre fue visto por estas como un hombre inofensivo. Sin embargo, nadie se daba cuenta de que utilizaba esa apariencia como arma para engañar a sus víctimas. Primero se ganaba la confianza de sus víctimas y luego las invitaba a su casa para llevar a cabo las acciones planeadas. Era consciente de que primero tenía que ganarse su confianza. Por eso su comportamiento era tan tranquilo y tímido. En realidad era su forma planificada de actuar. Miguel no tenía mascotas cuando fue capturado, pero al involucrarse con la Fundación Igualdad Animal, trató de estar en ambientes donde pudiera acercarse más fácilmente a las mujeres. De este modo, podía comunicarse más fácilmente con las mujeres, ganarse su confianza y luego llevar a cabo las acciones que deseaba sobre ellas. Las autoridades solo se dieron cuenta de ello tras una minuciosa investigación de la casa. En el apartamento de Miguel
se encontraron los restos de unas 20 personas diferentes. Además, se incautaron herramientas para descuartizar cadáveres, material quirúrgico y productos químicos que el delincuente sabía utilizar muy bien debido a su profesión. Además de todo esto, se incautaron de un diario en el que Miguel había escrito abiertamente sobre los asesinatos que había cometido y cómo había perfeccionado sus métodos de su puño y letra. En el diario, incluso describía cómo había matado a su bebé, que había nacido hacía unos 10 años. Luego mencionó que había enterrado el cuerpo del bebé junto al de una de sus víctimas anteriores. Más tarde confesaría el diario durante el interrogatorio. Uno de los detalles más sorprendentes de los que se tuvo conocimiento cuando se intensificaron las pesquisas e investigaciones sobre Miguel fue que, en realidad, había compartido detalladamente todos los asesinatos que había cometido con poemas encriptados en su cuenta de las redes sociales. Los poemas y las letras de las canciones, que se compartieron en fechas posteriores a las de la desaparición de las víctimas, fueron considerados una curiosidad literaria por su círculo de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, en realidad confesaba los crímenes que había cometido, como burlándose de todo el mundo y del sistema judicial. Mientras se producían todas estas confesiones secretas, los familiares de las mujeres desaparecidas protestaron tras este proceso de detención para llamar a filas a la policía y al fiscal y exigir que se hiciera justicia. La ciudadanía, que quería que este asesino fuera encarcelado después de tantas pruebas, vio recompensada esta rabia y exigencia, y las autoridades demostraron que este químico asesino cometió su primer asesinato en 2012 y los siguientes en 2015, 2018 y 2024. Viviana Elizabeth Garrido, desaparecida el 30 de noviembre de 2018, y una de las posibles víctimas de Miguel cuando se empezaron a investigar sus asesinatos que precedieron al de María. Elizabeth Garrido trabajaba como ingeniera bioquímica industrial en el laboratorio de una empresa de servicios de control de calidad. Allí conoció y entabló amistad con Miguel. El 30 de noviembre de 2018, Viviana Garrido salió de su trabajo y caminó hasta el metro para dirigirse a su casa. Pero la joven nunca llegó a su hogar, donde la esperaba su hija de 9 años. La anterior víctima fue Frida Sofía Lima Rivera, de 22 años, a quien dedicó un inquietante poema a principios de 2012. Frida se había mudado a Ciudad de México con su familia desde Tlacotepec y vivía en una casa en Iztalco, en el mismo barrio que Miguel, aunque no se sabe a ciencia cierta si tenía una relación sentimental con esta nueva amiga que conoció en esa época. Miguel le había regalado este libro llamado El perfume, historia de un asesino, que cuenta la historia de un asesino serial que extraía el aroma de cadáveres en descomposición a través de un proceso químico. A las 15:57 del domingo 7 de diciembre de 2014, Frida hizo su última publicación en Facebook. 4 días después, el 11 de diciembre de 2014, Miguel publicó un poema y una dedicatoria muy clara a Frida. El 7 de febrero de 2015, la familia de Frida denunció a las autoridades que no tenían noticias de su hija, pero las autoridades no tomaron muy en serio esta denuncia, diciendo que tal vez se había ido con su amante y que volvería pronto. Desgraciadamente, nunca más se supo de Frida. Quizás si se hubiera actuado con más cautela en aquel momento, Miguel podría haber sido capturado mucho antes. Ornelas Baltazar fue otra víctima identificada gracias a las investigaciones. Ornelas, cuya desaparición fue denunciada por su familia en diciembre de 2012, tenía 21 años y trabajaba como técnico de laboratorio clínico en Ortín, donde Miguel había trabajado anteriormente.
Al parecer, fue visto por última vez en una fiesta organizada por Miguel. Las autoridades no prestaron mucha atención a esta denuncia en aquel momento. Finalmente, el cuerpo de Ornelas fue encontrado cerca de la estación de metro Iztalco. Cuando se encontró su cuerpo, se interrogó a varias personas, pero no se identificó al autor hasta que se detuvo a Miguel. En ese momento, los asistentes a la fiesta dijeron que Miguel la había acompañado a la estación del metro, pero otro testigo declaró que había muerto de broncoaspiración debido a la obstrucción por el alcohol que había consumido. Y el caso se cerró. Aunque la familia declaró que la chica tenía varios moratones en la cara y que nunca se encontraron el teléfono móvil y otras pertenencias que la chica utilizaba en ese momento, no pudieron hacer oír su voz. Otro caso que se cree que está relacionado con Miguel es el de Amirani Roblero. Amirani, de 18 años, desaparecida en agosto de 2012, fue vista por última vez con Miguel y nunca más se supo de ella. Aunque se revelaron los mensajes enviados a Amirani y las llamadas que le hicieron, las autoridades no siguieron adelante con el caso. Otra víctima, añadida a la acusación, fue Claudia Andrea, quien viajó de Cuautla, Morelos, a la Ciudad de México en 2013 para estudiar química en el Instituto Politécnico Nacional. Andrea falleció después de conocer a Miguel y fue registrada como muerte natural. Sin embargo, meses después de su muerte, su familia se percató de que su tarjeta bancaria había sido utilizada y lo denunció ante la fiscalía. Las direcciones de la tarjeta y del asesino estaban muy próximas. Si las autoridades hubieran establecido esta conexión en su momento, Miguel podría haber estado en la cárcel hace años. El caso de Miguel Cortés Miranda aún no ha finalizado. Esperamos que se haga justicia de la mejor manera posible. Este caso ayudará a reducir el número de feminicidios en México. Esperamos que estos casos ayuden a construir un sistema de justicia fuerte y real que todos quieren, en lugar de un sistema de justicia imprudente. Hemos llegado al final de otra historia. Muchas gracias por verme y acompañarme hasta aquí. No olvidéis suscribiros al canal y compartir con nosotros vuestras opiniones en los comentarios. Cuídate mucho hasta que nos volvamos a ver.